Para continuar, queremos invitar a Josefa Monge. Josefa Monge es una de las fundadoras del 3xI. Ella es la presidenta de Sistema B, este grupo de empresas que agrupa a las empresas que trabajan con triple impacto. Y al ser directora y fundación de Corporación 3xI, le hemos pedido que modere un debate en profundidad. Entonces le doy aquí la bienvenida a nuestra querida Josefa. Le pido que la recibamos con un aplauso. Un libro que una vez empecé y que nunca terminé, confieso, En busca del tiempo perdido, tiene una frase muy bonita. Dice: el único viaje verdadero no sería ir hacia nuevos paisajes, sino que tener otros ojos, ver el universo con los ojos de otros 100, ver los 100 universos que cada uno de ellos ve, que cada uno de ellos es. Creo que este estudio nos ha ayudado también a ver el universo con los ojos de otros y ojalá podamos ver más universos con más ojos de más personas. Quiero invitar rápidamente a este panel a Pepe Out, a Jaime Del Olio y a Patricio Fernández. Un aplauso para ellos. Nosotros los convidamos porque son bichos raros, los tres. Son bichos raros que, siendo bastante claros en sus ideas, han sido también especialmente buenos para conversar, especialmente buenos para dialogar, incluso considerados disidentes. Así que para mí es un honor estar acá con tres, en cierta medida, disidentes. Los voy a presentar al estilo 3xI. Jaime Del Olio es un exatleta, un aspirante a carpintero, aprendiz de carpintero, que casualmente también estudió comercial en la Católica y un magíster en políticas públicas, y también casualmente le tocó ser diputado por la región metropolitana y también ministro secretario general de gobierno. Así nos presentamos en el 3xI al revés. Bienvenido, Jaime. Patricio Fernández también, lo más importante es que tiene un doctorado, un posgrado en Historia del Arte Renacentista. En un minuto se le ocurrió fundar un medio de comunicación, no me acuerdo mucho el nombre, creo que se llama algo como Una Clínica, y también le tocó estar en el primer proceso constitucional independiente, pero en el cupo del Partido Liberal, representando a la región metropolitana. Don Pepe Out creció en Cerro Sombrero, es veterinario. Después se le ocurrió estudiar sociología y dedicarse a la política. Fue diputado en la región metropolitana por el PPD, luego en la bancada demócrata cristiana como independiente. Bienvenidos a los tres. Y rápidamente vamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención en este estudio de polarizaciones? ¿Qué cosas no se esperaban? ¿Qué cosas encuentran más sorprendentes? Don Jaime. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Ahora que ya no estoy en la primera línea de la política, efectivamente he retomado algunos de mis hobbies, salvo el deporte. Los demás sí, así que trato de hacer cosas en madera. Y trato también de aprender, leer y escuchar. Y quizás lo primero que me llamó la atención fue la polarización subjetiva. Es decir, nosotros estamos bastante acostumbrados, quienes hemos estado en política y en general consumimos mucho encuestas, me tocó hacerlas además dentro del propio gobierno, las diferentes posiciones. Pero cosa distinta es lo que cree el otro que cree el otro. Y eso es muy notable porque quizás una de las diferencias que nos puede hacer calificarnos como bichos raros es que yo creo que los tres hemos estado expuestos a mucha diferencia. Y el hecho de estar expuesto a mucha diferencia te hace tener una percepción distinta luego. Era McLuhan el que escribió hace mucho tiempo, ¿no?, que la percepción de las personas se transforma en su realidad, al menos en los efectos. Bueno, ¿cómo perciben las personas hoy día las cosas?
en general se percibe mediatizada a través de, hoy día, redes sociales, pero sabemos que las redes sociales son cámaras de eco, sabemos que tienen algoritmos que hacen que nos quedemos más tiempo viendo ciertos contenidos y no otros, y por tanto se confirman ciertas creencias que no son. Y el ser humano, por definición, trata también de hacer un atajo, como decía Carolina, porque hay tanta información, tiene tantas cosas que hacer que necesita una chapa. Y esa chapa entonces calificar a este allá y este acá. Si uno lo piensa, yo no soy experto en esto, pero si uno lo piensa desde la perspectiva evolutiva, el ser humano nómade no tenía polarización porque en el fondo sobrevivía el día. Y entonces necesitaba del que estaba al lado para ir a cazar y recolectar. A medida que se fue estableciendo, empezaban a haber ciertas normas y entonces comienza la lógica de la tribu. Y entonces la otra tribu es mi enemiga, porque quiere las mismas cosas que yo y por tanto si yo le gano a esa tribu, entonces tengo más para los míos. Voy a saltarme siglos, ¿ya? Lleguemos a la democracia, entonces, porque tenemos que pasar por los estados feudales y una serie de otras cosas, pero llegamos a la democracia, que es, por definición, la solución en donde las tribus pueden convivir distintas y se ponen de acuerdo en una manera de convivir. Y yo creo que hoy día tenemos una regresión a la tribu. Y creo que de alguna manera lo demuestra esta propia encuesta. No, sin ánimo de latear de nuevo, pero quizás uno de los puntos centrales que hace 3xI, pero que tiene el problema de la escalabilidad, es de botar los muros de la desconfianza. Conocer a la otra persona en su faceta humana y no solamente en su faceta de cargo, en su faceta de autoridad. Dentro del Parlamento, esto es especialmente importante. Yo sé, aquí estamos en el Parlamento por de pronto, de hecho ustedes están enfrentados, y están enfrentados porque es como la fórmula que existe en general en los regímenes parlamentarios. Aquí no están enfrentados en términos de posiciones, pero si uno ve, por ejemplo, el Parlamento inglés es oposición, uno contra otro, ¿cierto? Mientras más redondo es un congreso, teóricamente mayor probabilidad de encuentro hay. Salvo que, como en el caso chileno, se ordenen de acuerdo a los partidos. Entonces, hagamos una fórmula. Si ustedes ven los distintos, el Congreso, además que no hay nadie en general y uno le llama la atención, un político de una coalición u otra podría no encontrarse nunca con el del frente. Nunca. Podría encontrarse en la comisión, podría verse en la comisión, pero no encontrarse en la comisión. Y por tanto, simplemente escuchar y pretender saber qué piensa lo que piensa, pero en verdad no lo sabe. Entonces quizás podríamos hacer un experimento, que es que al menos un día ordenar el Congreso Nacional por alfabeto, por orden de apellido y no por orden de partido. Y veamos qué pasa. A ver si se puede o no se puede conversar con el que está al lado de una manera distinta. Hay quienes tienen una ideología muy extrema que te hablan de esto de que no se puede confraternizar con el enemigo. Las ideologías totalitarias son eso, porque en el fondo no quieren que se sienta algo sobre el otro distinto que su pura oposición a la idea. En el fondo necesita que esa persona no sea persona, sino que sea una chapa. Pero la política no funciona a partir de las lógicas de las chapas. Y termino en esto para que demos más vuelta. Porque quiero contarles un par de estudios que hemos hecho también en la universidad. Y es que yo creo que cuando estamos tan sujetados al corto plazo, como nos ocurre, estamos secuestrados, el largo plazo está secuestrado por la inmediatez, hay muy poco espacio para aquello que no es lo cotidiano, para aquello que no es urgente. Y cuando eso ocurre, no hay ningún incentivo a la cooperación. Entonces hoy día la política es de día uno y el que gana hoy día gana todo, y como gana hoy día gana todo, no hay espacio para sino darle la razón a la tribu que está expresada a través de las redes sociales. Y el momento en el cual salir de la tribu para ir a dialogar con el distinto, cuando el diálogo es traición, estamos traicionando la democracia y nos estamos traicionando a nosotros mismos. Gracias, Jaime. Don Pepe. Mira, quizás lo que más me llamó la atención es el desfase entre la polarización de la élite política y la polarización efectiva que se observa en las diferencias. Cuando votamos, ya ni me acuerdo cuándo, pero hace algunos años, la ley de aborto en 3 causales, hubo un solo diputado de derecha que votó a favor, mi amigo Pancho Undurraga. Y sin embargo, la mitad de quienes se definen de derecha
estaba a favor del aborto en 3 causales. Lo mismo había pasado con el divorcio. Cuando uno mira la opinión de quienes se definen de izquierda respecto de la inmigración y lo contrasta con las votaciones en las que me tocó participar, donde el Frente Amplio y el Partido Comunista votaban y hacían un planteamiento completamente disociado de su propio electorado, tú te das cuenta que la polarización de la élite está amplificada por varias veces de manera exponencial respecto del grado de polarización efectiva de la sociedad. Porque a mí también me llamó la atención, lo decía Carolina, la polarización de género, la polarización generacional es mucho más fuerte que la polarización política. Otra cosa que me llamó la atención es que, y creo que puede ser un problema de la encuesta, es que la proporción de personas que aparece en esta muestra como definiéndose de derecha respecto de las de la izquierda es casi el doble. 1/3 se define de derecha y 1/6 se define de izquierda. No son los números que yo he visto en general. Acaba de salir la encuesta CEP, por ejemplo, donde los números son 15% se define de derecha, 22% se define de izquierda. En general, uno tiende a tener proporciones similares. Y creo que eso puede generar una pequeña distorsión, porque mientras menos sean, más radicales serán su planteamiento, más distanciados estarán del sentido común popular. Y por eso aquí aparece algo que probablemente sea verdad, pero está acentuado, que aquellos que se definen de izquierda están lejos del sentido común popular, particularmente en los temas de orden público y de crecimiento. Los que se definen de derecha están lejos del sentido común popular, algo menos sí, porque 1/3 siempre va a estar menos lejos que 1/6, en las materias valórico-culturales, en el rol del Estado. Sin embargo, las distancias entre ambos son sustancialmente menores que las distancias que uno observa en la política. Y yo creo que esa es la principal lección que entrega este estudio. ¿Ah? Y bueno, la segunda es la percepción subjetiva. Creo que es la parte más interesante del estudio, es qué piensa uno de lo que piensa el otro. ¿Ah? Y allí es donde queda en evidencia la ausencia, y por eso felicito la iniciativa que ustedes han emprendido, la ausencia de conversación. Miren, mi madre comunista, crecí en dictadura, me echaron de la universidad, en fin, yo el primer empresario en mi vida que conocí fue en un seminario de Fernando Flores, ya tenía, no sé, más de 30 años, y no había conocido nunca un empresario, nunca. Y no había conocido nunca a alguien que fuera partidario de la dictadura, nunca. Y yo les puedo decir, conocer al diferente es una experiencia que te cambia para toda la vida, porque conocer implica hacerse cargo de que existe una persona, porque es distinto cuando no es de carne y hueso. ¿Ah? Es distinto cuando es una caricatura, cuando es una figura que tú construyes, normalmente un espantapájaro para dispararle, que cuando es una persona de carne y hueso que se sienta al lado tuyo, se toma un café contigo y te entrega una perspectiva que no es la tuya. Y la clave es cuando esa perspectiva deja de ser el inverso y pasa a ser el complemento. Gracias, Pepe. Patricio. Hola. A mí me ha pasado al revés que Pepe. Yo desde la más tierna infancia lo que más me gusta es reportear. Y por lo tanto en lo que me la he pasado es en buscando gente distinta. Y siempre he tenido mucho más interés por lo que piensan esa gente distinta que por lo que pienso yo. Porque yo estoy muy confundido permanentemente respecto a lo que pienso. Y en cambio el concierto de las otras voces me parece lo más parecido a la gran novela en la que habitamos todos, digamos.
¿Qué me sorprende, o no me sorprende, qué me interesa de este estudio? Creo que abre un campo de reflexión y de estudio, no lo cierra. Me deja lleno de preguntas mucho más que de conclusiones. Porque incluso eso que se viene a llamar las polarizaciones, que desde ya el hablar de polarización en plural creo que es una gran invitación. Las subjetivas creo que nos invitan también a ver que todavía que estamos en un momento de grandes transformaciones, de grandes confusiones, y que muchas veces queremos ser cosas que no terminamos de ser. Imaginamos del otro cosas más simples de las que el otro es. Queremos que el otro crea de nosotros cosas que nosotros verdaderamente no terminamos de ser. O sea, creo que, no sé si he sido muy confuso, pero creo que son muchas hebras diferentes. Convive la construcción de una corrección política con la experiencia que otros tienen con eso que nosotros queremos decir que creemos. No puedo dejar pasar que me impresiona, y sé que esto no está al centro de este estudio, pero me impresionó mucho el dato de que un porcentaje tan alto de la derecha considere 50 años después que el gobierno militar no priorizó los derechos humanos, pero lo importante es que hubo orden y desarrollo económico. Me llama la atención, pero no tanto porque se junta con otro dato que tampoco está al centro de esto, pero que creo que no lo dejemos pasar. La convicción de que Carabineros debe poder usar sus armas sin restricciones. Yo estoy tan convencido como el que más de acá de que uno de los grandes problemas que vivimos es la seguridad. Estoy tan seguro como el que más de acá que los países necesitan orden y crecimiento económico, pero quiero estar convencido junto con todos ustedes de que el respeto a los derechos humanos es la base sobre la cual vamos a construir todo lo demás. Y algo de eso está además en el centro del reto que verdaderamente ponen en peligro las polarizaciones, que es la falta de respeto al otro. Este Congreso, este lugar en el que yo me pasé un año encerrado en una convención que fracasó y que dio lugar a otra que creo que también fracasó, porque nuestro reto en este periodo era encontrar unos acuerdos mínimos y no hemos sido capaces de generar esos acuerdos mínimos. Este mismo Congreso, como decía Jaime, está estructurado de una manera tradicional. Está estructurado con dos espacios que se enfrentan. Esto viene efectivamente del Parlamento inglés, es el origen. El problema de ese enfrentamiento no es que haya diferentes posiciones y posiciones enfrentadas, es que esas posiciones enfrentadas sepan convivir en paz. Yo creo que ahora nosotros tenemos un problema adicional y que uno de los temas que esto abre, y voy a parar aquí para que paremos a conversar, pero es justamente que esas posturas enfrentadas no dan abasto. Entonces, el polarizar, el generar dos polos es una manera de facilitarse el trabajo a la política cuando el asunto está más complejo. Por eso, si algo uno ha visto últimamente es que las elecciones, que son el corazón de la democracia, son también su veneno. Son un incentivo macabro a resolver de manera simplona problemas que son mucho más complejos. Por eso es que ganar una elección generando odio por el otro es tanto más sencillo que ganar una elección argumentando razones para mostrar las divergencias de pensamientos con el otro. Si hay una manera de simplificar el problema, es generar argumentos ad hominem en lugar de generar argumentos para debatir ideas igualmente válidas y donde tener la razón no es lo fundamental, sino que lo fundamental es encontrarla. Pero nos falta. Gracias, Patricio. Simplificar y deshumanizar al otro es a veces el camino corto. Y quería preguntarle si
¿Ustedes creen que en nuestra política hay consenso en que la polarización es un enemigo? Que debemos realmente acortar las distancias que nos dividen y seguir sacándole réditos políticos. Yo creo que hay consenso en que la polarización es algo negativo, en que el desacuerdo hace que haya un desacople gigantesco entre las personas y la confianza en la intermediación política y por tanto que pone en riesgo a una eventual lógica populista, pero sin embargo hay consenso en eso, pero no hay consenso en cómo se actúa para salir de eso y más bien se alimenta eso. Quizás una de las cosas que estábamos conversando acá, porque decía Pato, estar confundido con respecto a lo que pienso. Yo creo que eso es súper interesante, porque cuando hay alguien que cree que tiene respuesta a todo, no hay opción de dialogar. Y eso es muy típico dentro del Congreso. Hay algunos que creen que tienen respuesta para todo. La verdad es que para mí me dan cierta envidia. Digamos. Tienen tanta confianza en sus argumentos que saben de todo y para todos los temas. Yo encuentro que es genial, digamos. Y me pasa que es más bien al revés. Yo tengo como desconfianza sobre las cosas que sé y entonces lo que quiero es ir a reafirmarla o conocer a otro o conocer a alguien que fuera distinta. Una experiencia breve, pero cuando me tocó llegar al Parlamento, recién habían estado electos los que se denominaban esta bancada estudiantil, porque habían sido presidentes de sus respectivas federaciones de estudiantes. Camila Vallejo, Yoyo Jackson, el presidente Boric hoy día, estaba también Carol Cariola y Vlado Mirosevic. Entonces, que habían sido dirigentes estudiantiles, le llamaban la bancada estudiantil. Y obviamente yo, frente a la prensa, también levanté la mano y dije, oye, yo también fui dirigente estudiantil. Yo también fui presidente de mi federación. Lo que pasa es que soy 5 años más viejo que ellos, pero 5 años después no. Y represento, creo, a otro grupo. Entonces me tocó empezar a tener que ir a muchos debates. Para la reforma de fin al lucro, copago y selección, yo fui en torno a 600 debates en colegios. Y eso te entrena. Eso te obliga, obviamente, no solo a hacer tus argumentos, sino que también a escuchar al otro. Y hay una lógica de prejuicio que es bien interesante. Me acuerdo una vez que fui, con el presidente Boric, fuimos a la Universidad de Concepción, donde era un foro organizado por ellos. El presentador era Nico Grau, de hecho. Y habían como 100 personas. 95 eran de izquierda y iban a ver a Boric, y otros 5 eran amigos míos. Y en la presentación, obviamente, era así como aquí se hizo una presentación distinta, que en el fondo no se enfoca necesariamente en la división. La presentación de allá fue Jaime Veloles, diputado de la UDI, trabajó en la Fundación Jaime Guzmán y además estudió en la Universidad Católica Comercial. Entonces, estaban leyendo en el fondo cuáles habían sido mis delitos. Y yo a partir de eso, no solamente partí y dije, bueno, yo déjeme sumarle otra, estudié en Chicago y además de eso, mi hijo nació en Chicago, así que él es un verdadero Chicago Boy y además estudié en un colegio particular. Ahí ya me miraban con cara de este marciano, ¿qué es lo que va a decir? Y después de que debatimos al respecto, terminó uno, y perdóname la expresión, se me acercaron un par y me dijeron, oye, no eres tan hueona. Entonces, claro, lo que hice fue obviamente bajar la expectativa, pero yo creo que es importante el saber cómo abrir las orejas, digamos, cuando uno quiere debatir sobre los distintos puntos. Y aquí un tema que decía, que también se me abrieron como discusión y lo veíamos con el equipo que hizo la encuesta, es que hayan distintas visiones no significa que estemos polarizados. Por ejemplo, Pepe y yo somos del Colo, Pato es de la U, ¿no? Ya, por decir algo. Ya, pero en el fondo hay una polarización, ¿cierto? Somos del Colo, el otro es de la U, pero si fuese el tema más saliente para nosotros, si fuera el único tema por el cual nosotros diéramos la vida, estaríamos peleando por eso. Sin embargo, no es el tema por el cual damos la vida. Yo, el estadio me encanta, grito, etcétera, pero si hay una persona que es de otro equipo, yo lo tomo como una broma, ¿no? ¿Cuándo no ocurre eso? Cuando alguien es fanático de eso. Y entonces se le va la vida en torno a eso y empiezan a pintar entonces los muros de los barrios de uno u otro color, de las zapatillas de un otro color, porque es tu tribu. La tribu y la política identitaria es una forma de protegerte frente al distinto. Y uno de los problemas de la democracia liberal es precisamente ese. Es la tensión entre ser eficaz frente a la urgencia y a la vez hacer convivir a todos los distintos. Y termino con esto. ¿Quién es el principal vocero de las causas? Yo creo que esa es una de las razones de esta polarización política versus la polarización ciudadana. Cuando yo escucho que el vocero de la izquierda sobre migración te dice que en verdad lo que tiene que haber es un derecho absoluto a migrar y no puedo... Bueno, obviamente que se genera un prejuicio hacia aquellos que se dicen de izquierda porque 1, 2, 3.
Y creo que también hay pocos espacios en los cuales tú puedas generar ese encuentro de diálogo. Lo podemos ver después al terminar, pero Jonathan Haidt, que es un filósofo moral, escribió un libro que se llama como el pensamiento de la buena persona, llamémoslo así, The Right Use Mind. Y él decía, mira, es nuestra intuición y nuestra emoción más que nuestra razón la que nos hace tomar posiciones, porque es un atajo, como se dijo acá. Y hay 6 cosas morales, 6 fundamentos morales que nos hace dividirnos, básicamente. En la lógica gringa es un poquito distinta a la nuestra, pero son 6. Solo los voy a mencionar y después podemos hablarlo. 1, el cuidado, es decir, la sensibilidad frente al sufrimiento de otro. 2, la justicia, es decir, los derechos y la equidad, y tratar al otro con justicia. 3, la lealtad a grupos como la familia, como la nación, y ser solidarios. 4, el respeto y la adhesión a la tradición y a la autoridad legítima. 5, lo sacro, es decir, valores o prácticas que deben ser, comillas, sagradas, intocables y protegidas de la degradación. Y 6, la libertad individual y la resistencia a la opresión. Él dice en el libro, más bien en la lógica gringa, la gente de izquierda se preocupa del 1 y 2, es decir, del cuidado y justicia, y la gente conservadora de derecha se preocupa de los 6. Y entonces se generan amplias polarizaciones por cuán importante y cuán saliente es cada uno de esos. El problema que tenemos en Chile es que los 6 son importantes para los 2 sectores. Y entonces no generamos una, sino que generamos muchas de esas polarizaciones en la política. Interesante. La misma pregunta, Pepe. ¿Tú crees que estamos conscientes de que tenemos que acortar las distancias de polarización o para entender también quiénes ganan con la polarización? Mira, yo creo que todos los políticos, todos los sectores reconocen que la polarización paraliza y que es un mal negocio para el país, pero algunos creen que es un buen negocio para ellos. Y esa contradicción, naturalmente, entre lo bueno para el país y lo bueno para ellos, muchos tienden a escoger lo bueno para ellos. Y yo creo que esa es la razón fundamental por la que, déjame contarte, yo tuve 3 periodos seguidos en el Congreso y entré en el primer ministerio de Alfredo Moreno, con Piñera, y luego seguí con Bachelet y terminé con Piñera. Y te puedo decir que los 8 primeros años, hasta el 2019, diría yo, el Parlamento era el Parlamento. Es decir, el espacio donde, más allá de los prejuicios, tú buscabas encontrarte. Yo recuerdo una vez, el otro día me la recordaba Brione Ignacio. A mí me ocurrió efectivamente. Él era ministro de Hacienda, y yo estaba argumentando para votar en contra de un artículo, y en el fragor de mi argumentación me di cuenta que estaba argumentando a favor. Y claro, mi raciocinio espontáneo se fue desarrollando y al final terminé y dije, en realidad voy a votar a favor. No podía contradecirme con mi argumentación. Es decir, la argumentación me convenció de que mi prejuicio inicial estaba equivocado. Mi afecto, como diría Jaime, luego la razón reemplazó al afecto. Y mi experiencia esos 8 años fue de construcción de acuerdos. Porque Evelyn lo sabe, fuimos parte de la comisión mixta de presupuesto y a veces estaba el chico Saldívar allá y nosotros 2 acá. Lo tratabas muy mal, sí. La gran satisfacción, en realidad, cuando uno hace trabajo parlamentario, no es cuando uno expone su radicalismo frente al otro radicalismo, es cuando consigue la unanimidad o casi la unanimidad con una idea que además no tiene autor, idea de la que se pueden reclamar autores varios y con legitimidad. Y esa cuestión se rompió de manera brutal el 2019, después del estallido, porque yo diría que hubo una sensación de pánico de la élite y de intento desesperado de sintonizar con algo además que no entendían. Y por lo tanto hay que sintonizar, ese era el verbo rector
ese era el verbo rector del periodo que siguió después del 2019, sintonizar. Entonces, acusemos constitucionalmente, retiremos dinero de los ahorros de las personas, congelemos las tarifas de no sé qué, en fin, lo que fuera, lo que sirviera para tirar a unos leones cuya hambre era infinita y que había que calmar. Y entonces allí se produjo, creo yo, un movimiento de polarización que continúa hasta hoy día en las estructuras políticas. ¿Ah? Y que hay que revertir. Ahora, yo soy optimista inveterado, creo que cuando se toca a fondo no se puede sino volver a la superficie. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, diagnosticar, llegar al consenso de que la polarización política no se corresponde con la polarización social es una cuestión que puede hacernos cambiar. Porque si esta misma encuesta la hubiéramos hecho en los años 60, les aseguro que en esa percepción subjetiva de la que decía el que presentó el estudio, respecto de la opinión que tenían las personas de ingresos bajos, respecto de la opinión que tenían las personas de ingresos altos, les aseguro que la polarización subjetiva de los 60 era 3 o 4 veces mayor en materia social que la que existe hoy día. Por lo demás, con razones, con fundamento. Y nosotros somos la excepción donde la polarización social es menor que la polarización política. Cuando lo que ocurre normalmente en los países que funcionan, ¿ah? Y por eso yo concuerdo con la cuña de estabilizar al paciente. Gracias, Pepe. Patricio, la misma pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es el enemigo quien gana con la polarización? Sí, lo partiría para contestarte eso, Josefa, de que caigamos de que tengamos claro de que estamos hablando de un problema mundial, ¿eh? Porque si no es como que nos encerramos en nosotros mismos y pensamos que este es un problema de Chile, y no es un problema de Chile. Yo he citado muchas veces en conversaciones que me han tocado un librito que publicó un politólogo búlgaro, Iván Krastev, el año 2020, se llama Ya es mañana, y ahí estaba el dato, cuando veníamos recién saliendo del estallido social en Chile, de que en los últimos 10 años habían habido más de 90 estallidos sociales en el mundo y todavía no empezaban los latinoamericanos, donde entre el 2019 y el 2021 lo hubo en Bolivia con el cambio de mando de Evo Morales, en Ecuador por el alza del pasaje, en Colombia que se llamó por el paro. Varios de estos los fui a ver. En este momento hay uno en Panamá que se está produciendo porque están en un movimiento, arranca con un movimiento en contra de la minería de cobre en la selva de Panamá. Pero ¿quiénes ganan con la polarización? Yo creo que en primer lugar con la polarización los políticos ganan elecciones. Y esto tiene que ver con que se les vuelve más fácil, por además la nueva realidad tecnológica que es la que tiene, entre otras razones que es la que tiene, este barullo, digamos, en muy distintas partes. Y por otra parte, con la polarización ganan los flojos mentales un lugar en la discusión, digamos. Porque todo el resto, una vez más, es la complejidad. Y me quería referir con eso a un punto de esta encuesta, y una cosa con eso, las encuestas también a veces o nos simplifican el trabajo o nos lo complejizan. Yo prefiero que nos lo complejicen, porque también las encuestas no son datos fríos, o sea, son datos fríos llamados a de alguna manera participar en un relato. Y aquí hay un dato que a mí me interesó, más que me preocupó, me interesó porque creo que merece ser amasado, y tiene que ver con esa diferencia generacional, con lo que piensan los jóvenes de los viejos de los jóvenes respecto de si se entiende o no la sociedad actual. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que ahí hay una complejidad interesante. Seguramente los mayores entienden los problemas permanentes de manera más profunda que los jóvenes, porque arrastran una experiencia y pueden saber dónde está quizá lo más central
a resolver en cualquier tiempo. Pero en un momento de transformación tan radical y tan rápida, culturalmente hablando, como la que estamos viviendo, sin duda la más rápida que ha vivido la historia humana. ¿Y por qué la más rápida? Porque los tiempos han ido en una aceleración constante y por lo tanto los cambios en los últimos 30 años son cambios mucho más fuertes y grandes que los cambios de los 30 años anteriores. Y son tan grandes los cambios que yo tengo la impresión de que hoy día, a diferencia, por ejemplo, de los años 60, cuando mayores y menores tenían posiciones muy distintas respecto de un mismo evento, hoy día estamos viviendo realidades distintas las distintas generaciones. Los que viven adentro, ya no se comparte una pantalla, ya no se comparte un periódico. Cada cual parece vivir su propia realidad. Las versiones del estallido social para el que estaba en una toma en un colegio respecto de una persona mayor que estaba viéndolo por la televisión no era el mismo estallido social. Eran universos completamente diferentes, vivían con noticias distintas. Esto de alguna manera invita también a ver cómo diablo vamos a generar ese espacio común, porque esto lo digo para explicar que así como ese mayor puede entender las cosas permanentes mejor que nadie, es verdad que los jóvenes experimentan hoy día situaciones que los mayores no imaginan. Es verdad que viven en unas realidades tecnológicas y con una experiencia de lo que puede ser el futuro calamitoso de la humanidad que alguien mayor que ellos no puede ni siquiera fingir que siente porque está muy, muy lejos. Yo he tenido esta imagen muchas veces. Los menores de cierta edad habitan en unos juegos que los juegan con otros en otras partes del mundo y que les toman días y días adentro. Yo no he entrado nunca en mi vida a uno de esos juegos. Nunca. No los conozco, no sé lo que es. Y hay una generación completa que pasa parte de su vida ahí adentro. ¿Cómo integramos, por lo tanto, que haya jóvenes que creen que los viejos no entienden nada de sus vidas? Es entendible. Es entendible. Se darán cuenta cuando sean más viejos que hay cosas que todos los seres humanos compartimos en todos los tiempos. Pero ese es otro capítulo. Y de manera que hay algo en esto cuando hablamos de las polarizaciones, cuando hablamos de las distancias, cuando hablamos de los desencuentros, que son también un fenómeno de los tiempos que corren. Creíamos que la tecnología nos iba a comunicar mucho más íntimamente a todos con todos. Eso nos imaginábamos que iban a ser las redes sociales. No fue así. ¿Cómo lo vamos a resolver? Es una tarea de la comunidad política. Gracias, Patricio. La última pregunta. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido la experiencia de estar en un 3xI. Somos algunos discípulos de los talleres de diálogo que hemos hecho con Alfredo Zamudio. Y en todos ellos nos hemos dado cuenta que hay unos personajes claves, que son, acá lo hemos nombrado las bisagras, lo hemos nombrado los muy conectados o algo conectados en el estudio, los silenciosos, los que no gritan, susurran, hacen de corrientes submarinas que cambian el clima, o como dice Alfredo, los que encuentran el lado más bajo de la pirca para cruzar. Les quería preguntar a cada uno de ustedes, y quizás, ojalá, con alguna experiencia vital, ¿cómo hacemos que ese centro, esa bisagra, ese lado bajo de la pirca prevalezca por sobre los polos? Y alguna experiencia vital que a ustedes les haya enseñado sobre eso. Bueno, yo creo que ya esta conversa es entretenida en términos de que, si ustedes se dan cuenta, tenemos posiciones políticas distintas, pero cuando uno baja lo que nos hace esencialmente humanos, hay menos diferencia. Y de ahí que hay un sector de la política, sobre todo la que fomenta la utopía, que hace que la utopía sea, por definición, polarizante, porque es el inalcanzable. Y en esa utopía hay quienes son enemigos de la utopía y que no nos permiten alcanzar aquello. Entonces, mientras más moral es la política, mientras más definición, como diría Castro, la moral, mientras más de eso, más cerca estamos de que él no sigue la moral, por tanto es inmoral. Cuando es inmoral es indigno, cuando es indigno entonces es menos persona, cuando es menos persona lo puedo atacar.
Y esa relación, y en eso Hannah Arendt es extraordinaria, digamos, ¿no? En cómo explica la banalidad del mal. Y yo diría que, y una cosa solo que decía Pato, como reflexión, creo que uno de los problemas entre los que somos más adultos versus los que son más jóvenes tiene que ver con la diferenciación que hacemos nosotros del mundo físico versus el mundo digital. Nosotros vemos que hay planos distintos y por tanto nos comportamos de una manera en el mundo físico y no tan radicalmente distinta en el mundo digital. Pero para los jóvenes está completamente integrado. No hay diferenciación entre el mundo físico y el mundo integral y el mundo digital. Y no les hemos enseñado que la forma en que uno se comporta en el mundo físico también tiene que seguirse a cómo se comporta en el mundo digital. De allí que hay una cantidad de ciberacoso y de rincones de odio que son cámaras de eco finalmente, que terminan perjudicando la manera en cómo hoy día nuestros jóvenes están siendo más educados. En una fragilidad, digamos, que es brutal y por tanto busca tener refuerzo. Entonces, pero para contestar la pregunta, con una previa, y es que yo me enamoraba un poquito de las encuestas no cuantitativas, sino que de las cualitativas. Entonces me ha tocado hacer en el último tiempo, mientras fui ministro y también ahora en la Universidad Andrés Bello, cualitativas, que son más bien sociológicas. Entonces hicimos seguimientos antropológicos, hemos hecho etnografías, hemos hecho distintas cosas. Y en una de ellas hicimos sobre familias de clase media y lo que nos decían, fueron 7 semanas de campo, así que voy a resumirlo en una frase, era que frente a la gigantesca incertidumbre de futuro que todos estamos viviendo, las personas necesitan un refugio. Y ese refugio son 3 cosas. Es su familia, como sea que ésta sea. Segundo, es su vivienda, como sea que ésta sea. Y tercero, son sus tradiciones de pasado. Es decir, si se dan cuenta, es todo aquello que ya pasó o que ya está, pero no de lo que viene. Y cuando les pedíamos que se proyectara el futuro eran 3 meses. Entonces esto era en septiembre, el futuro era diciembre, y después era marzo, mantener la pega, y después era el invierno, no enfermarse para mantener la pega, para mantener la familia, y así sucesivamente. Cuando eso ocurre, la política todavía está más cerca. Y entonces, ¿por qué quiero ir a esto? Porque cuando el plazo de discusión es breve, no hay ningún incentivo a cooperar. Porque gano hoy día. Entonces, cuando sirve ir a buscar el punto más bajo de la pirca es porque quiero cruzar al otro lado del río, quiero cruzar a la otra tribu, pero eso es porque, de alguna manera, sé que cuando estamos juntos entre las 2 tribus vamos a tener un futuro que es mejor, pero en el momento que tú cruzaste, eres el traidor para alguno. Y en eso, obviamente que tengo hartas experiencias, tengo un grupo muy importante que me trata de traidor hace muchos años, a mucha honra, pero yo creo que una de las cosas que se veía era que, por ejemplo, dentro del Congreso yo literalmente me sentaba en primera fila porque soy muy disperso, y además me apellido es con B, entonces iba adelante. Sí, por letra B, sí. No, pero también adentro estaban de otra forma ordenados. Y yo cruzaba literalmente muchas veces de mi lado al frente a conversar con personas que pensaban muy distinto. Y me acuerdo que una vez en un almuerzo de mi partido me dijeron, oye, puta, tú pasás más tiempo allá que acá, güey. Yo le decía, bueno, pero es que lo que pasa es que yo ya sé cómo piensan ustedes, pues, a mí lo que me interesa es saber cómo piensan ellos. Y no se me había ocurrido de que eso fuera como una señal tribal de, en el fondo, tú no querías estar con nosotros. Yo le decía, no, a mí lo que pasa es que quiero entenderlos a ellos. ¿Por qué pensamos tan distintos? ¿Qué es lo que ellos están leyendo? ¿Qué es lo que ellos se están fijando en que pueda ocurrir? Y yo creo que fue gracias a eso el que después tuve, por ejemplo, una relación más permanente con el presidente Boric. Tuvimos un programa de radio durante 2 años, que nos encontrábamos y por tanto durante 2 años es imposible hablar solamente de una cosa, así que hablamos literalmente de todo. No compartimos equipo de fútbol, no compartimos posición política, solo compartimos grupos musicales, pero ni tanto tampoco. Pero hay una cosa que sí fue necesaria e importante como experiencia vital, que ninguno de los dos sentía que tenía que esconderle la pelota al otro, sino que podía decir exactamente qué es lo que piensa, cómo lo piensa y por qué lo piensa así. Y poner los prejuicios arriba de la mesa. Y al menos para mí, en esa experiencia, yo no sabía que él iba a ser presidente, probablemente él tampoco. En esas discusiones yo creo que uno derriba esos muros de la desconfianza, esos muros del prejuicio, que son necesariamente urgentes hoy día. Y después de pasar por el gobierno, en donde hicimos, está la Maida acá, hicimos varios ejemplos de encuentros en que era necesario para derribar la polarización de la televisión y por tanto de la opinión pública mediatizada, era necesario generar encuentros.
y que los voceros no fueran solo uno, porque yo tenía claro que si yo me ponía a vocerear algo iba a significar que inmediatamente algunas personas no iban a querer escuchar. Me daba rabia, me molestaba, me apenaba, pero sabía que necesitaba otros voceros distintos para que esa información pudiera llegar. Y con el COVID eso era fundamental. Y así lo quisimos hacer. Entonces, en este mundo donde hay nuevas polarizaciones, donde tenemos un corto plazo, yo creo que la única manera es, además de generar confianza que es desde lo local, es tener diálogos más respetuosos, es generar y promover un pensamiento crítico, es, como decía Pato, el hablar sobre la complejidad de los problemas, es el fomentar la empatía y la comprensión, el tener habilidades de resolver conflictos, el hacer participación ciudadana. Y en las cámaras de eco, yo al menos sigo, me meto muy poquito en las redes sociales porque son demasiado odiosas, pero al menos lo seguí hace un rato, que es que iba y con querer seguía gente que pensaba distinto a mí. Para que al menos mi timeline no fuera un aplauso de que sí, oye, eres bacano, lo que estáis haciendo es súper choro. Porque cuando uno cree que, y esto le pasa mucho a mis amigos parlamentarios, que me dicen, es que lo que pasa, Jaime, es que se me acerca la gente y me dice que. Yo digo, tenéis toda la razón. El problema es la gente que no se te acerca. Esa es la voz que no escuchas. Y no se te acerca por algo. Porque de hecho se te acerca al que tú le caes mal y se te acerca al que tú le caes bien. Pero al que no le importas es el más importante, porque es el que nos está hablando acá, en donde hace que haya una distancia muy significativa entre la percepción de polarización política versus la percepción de la polarización ciudadana. Y aprender a escuchar creo que es uno de los factores que es más relevante, así que yo por eso le agradezco no solo al estudio, sino que también a la experiencia de 3POI, que hace ese encuentro de improbables, que hace ese encuentro de que tú tengas que obligarte a desnudarte como ser humano y no solo encerrarte en tu posición política, en tu cargo o en tu ideología. Gracias, Jaime. Patricio se tiene que ir a una conferencia, así que te voy a saltar, Pepe, pero te voy a dejar cerrar, es un premio también. Patricio, cuenta. Gracias. ¿Te acuerdas de la pregunta? Casi nunca los que hablamos en estas cosas nos acordamos de la pregunta, ¿eh? ¿Cuáles son las preguntas para las respuestas que te traigo, verdad? Se llama los fenicios. ¿Pero cuál era la pregunta? No, estamos hablando de los puntos medios de la bisagra, del lado más bajo de la Pirca. Mira, yo de lo que estoy bastante convencido, soy promotor, no sé cómo decirlo, además porque la alternativa creo que es muy aburrida. A mí me resulta muy cansador la primacía del juicio por sobre la curiosidad. Y creo que si hay algo que hay que motivar es la curiosidad. El afincarse en lo que se sabe en lugar de en lo que se puede saber. El saber en lo que, el dictaminar en lo que el otro está equivocado en lugar de descubrir eso en lo que yo no sabía. El dejarse sorprender. Yo lo recomendaría, digamos, como una receta además vital, bastante más motivadora y estimulante y una aventura bastante más interesante de vivir que la otra, la de saber decretar muy rápido cuán idiota es el otro, cuán equivocado está en no sé qué cosa y descubrir su error. Yo creo que ese también es una gran tarea. Eso es lo que el otro tiene razón en lugar de descubrir eso es lo que el otro no la tiene. Es muchísimo más generador. Ahora, lo que pasa es que todo esto funciona muy bien en el plano intelectual, pero yo tengo tengo también el sé lo suficiente como para entender que no renta en las elecciones. Y por lo tanto no sé cómo se soluciona eso. Porque a muchos de los que aquí, todos los políticos que están aquí presentes, saben que mañana van a tener una agencia de publicidad que los va a asesorar. Y saben que les van a decir dónde están los puntos débiles y los puntos altos de ellos. Y van a renunciar a toda esta conversación para ganar un escaño. No sé cómo se hace. Gracias. Y un gran gusto. Y creo que esto es, este es el tipo de territorio que se agradece mucho que se abran. Así que se agradece mucho la encuesta y a 3xI. Chao. Gracias. Pepe, lo mismo, los centros, las bisagras, el lado más bajo de la Pirca, ¿alguna experiencia vital interesante que te haya marcado?
Varias, ¿no? De experiencias vitales hay muchas. De partida, sentir la mirada en la nuca cuando uno cruzaba a la bancada al frente a hablar con Belolio y sentir así físicamente el peso de la mirada en la nuca. No, bueno, yo navegué contra la corriente los últimos 4 años y supe del costo además que tiene romper con la tribu cuando tú tomas conciencia de que la tribu se volvió loca o perdió su centro, pero mi navegación al final fue temporal porque me acuerdo Carolina decía en el lanzamiento de un libro que se llama Contra la Corriente que normalmente los reconocimientos vienen unos años después cuando la gente se da cuenta. Pero en el caso de las acusaciones constitucionales y de los retiros y de todo eso, la verdad es que fue mucho más rápido, ¿ah? Porque el cambio del estado de opinión pública ha sido vertiginoso. Si no, ¿cómo nos explicamos que la derecha sacó 22% de los votos en la convención y después sacó 56% de los votos en la elección del Consejo Constitucional y habían pasado solo 2 años? ¿Ah? Yo creo que se necesitan más liderazgos transversales. Se necesita, por decirlo de alguna manera, más herejes, más personas dispuestas a romper con los principios tribales y a hacerse cargo de la necesidad de respuestas que incluyan todas las dimensiones del problema. Porque, ¿sabes cuál es el problema que tenemos nosotros? Que desde la política, digo, yo ya no soy político, estoy jubilado, pero nunca se olvida esa práctica, es que entendemos de manera simple los problemas complejos. Yo recuerdo cuando ganamos con Bachelet en segunda vuelta, casi por walkover, porque en verdad había habido una comedia de Woody Allen previa a la candidatura de Evelyn Matei, y ganamos en segunda vuelta con 56% de los votos, se dijo el país viró a la izquierda. Y resulta que las reformas rebotaron en la clase media de manera brutal. Después Piñera se olvidó que había sacado solo 36,7% en la primera vuelta, como ganó en la segunda vuelta, lo voy a decir aquí a un paquete, resulta que se dijo el país viró a la derecha. Y al año y medio, estallido social. Luego, el presidente Boric se olvidó que solo había sido votado su programa y su liderazgo por 25,8% de los chilenos y pensó que el 56% de los chilenos, ojo, porque a Milei le puede pasar lo mismo, había votado por su programa de cambios estructurales y por su liderazgo. Y resulta que no. Había votado para evitar que llegara Kast a la presidencia de Chile. Y por lo tanto, a los 6 meses tuvo el resultado de 62-38 que le dijo que esos cambios estructurales, por lo menos en la dimensión, en el sentido, en fin, no era lo que yo quería, como dice el suegro. Y entonces, yo digo, lo que le falta a la política es asumir la complejidad de la vida, es asumir que los problemas tienen muchas dimensiones y que la opinión pública nunca, su demanda es unívoca. Voy a ocupar una expresión campesina que Alfredo debe conocer muy bien. La gente siempre va a querer chicha y chancho, aunque sepa que produce diarrea. Quiere mejores pensiones, pero retirar sus ahorros. Quería educación sin lucro, pero quería seguir pagando las 40 lucas para que la gente del campamento vecino de la Villa Nueva no entraran esos niños. Esto estoy hablando de algo que yo viví. Quiere no más AFP, pero quiere que todo su ahorro vaya a la cuenta individual. Es decir, quiere chicha y chancho. Y a veces la política toma una sola de las aristas como si fuera la única, la exclusiva, la total.
Y yo creo que ese es probablemente uno de nuestros principales problemas, que la política asuma la complejidad que tiene la vida y la complejidad que tiene la gente, sobre todo en sociedades como hoy. Yo tengo hasta melancolía de la época en que los países y la vida social se podía leer en términos de capital y trabajo, burgueses y proletarios. Pero perdónenme, hoy día la contradicción de clase es una de múltiples contradicciones, algunas para muchos grupos son infinitamente más importantes que la contradicción de clase. Y sociedades complejas no se pueden gobernar simplemente. Y yo creo que el problema que tenemos es ese. Tratamos de gobernar con simpleza sociedades que son hoy día extremadamente complejas. Muchas gracias, Pepe. Y Jaime, por supuesto. Una tremenda invitación a mirar la complejidad, no para agobiarnos, sino que para entendernos y entendernos para encontrarnos. Así es que muy en la línea del 3xI. Les agradezco 1.000.000 de gracias a los dos por estar aquí. Un fuerte aplauso a Josefa también. De este espacio podemos reconocernos que somos parte de esa dinámica polarizadora, que probablemente todos los que estamos acá, con voluntad o sin voluntad, en algunas temáticas polarizamos, nos creemos dueños de la verdad y vamos dividiendo en esa dinámica de nosotros versus ellos. Atención en eso. Si de repente no somos polarizadores, somos los que se le acercan a Jaime, a los seguidores. Los polarizadores requieren seguidores y por lo tanto podemos estar construyendo esa dinámica. Están los silenciosos, que son ellos donde los polarizadores quieren ir. El polarizador no le interesa ir al lado contrario, simplemente ocupa el lado contrario como argumento, como el enemigo, como la caricatura para poder seguir polarizando. Pero sin duda también muchas veces somos facilitadores de entendimiento, somos los constructores de puentes, los que cruzamos por debajo de la pirca, los que hacemos la bisagra. La invitación de este estudio es precisamente esa, a tomar conciencia de nuestras propias polarizaciones y desde esa toma de conciencia a construir, a ponerle la atención en construir una sociedad que pueda tener esas complejidades donde no todo es blanco y negro. En la medida que seamos capaces de construir narrativas comunes, esas narrativas donde los unos y los otros nos encontremos en un nosotros, que superen la dinámica de nosotros versus ellos, podremos construir un mejor país. Esa es la invitación que está detrás de este estudio y al que queremos invitarles a todos a difundirlo, a colaborar. Les van a entregar a la salida una tarjetita con un código QR donde pueden acceder al estudio, si no en la página web del 3xI está el estudio con cada una de sus preguntas y la tarea es colaborativa, es en corresponsabilidad. Muchas gracias por habernos acompañado y como dice un amigo del 3xI, menos Twitter y más café, afuera los esperamos con un café.